Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en este estudio de la Escuela Sabática. Queremos recordarle que estamos estudiando durante este trimestre todo, peregrinando por el desierto en la segunda parte. Y durante esta semana ya estamos muy avanzados en este tema que es saliendo del Sinaí. Y a esta altura, pues ya sabemos nuestro texto de memoria, pero no está de más que lo recordemos. Está escrito en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, verso 11. Leamos lo que allí nos dice. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien. Con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Oremos, pongámonos de rodillas para tener una oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Una vez más nos inclinamos ante su presencia para agradecerle por toda su bondad y misericordia y para pedir su bendición ahora que hemos de abrir su palabra para estudiarla. Queremos pedir que usted pueda estar en nuestro medio, su buen espíritu pueda guiarnos hacia toda la verdad, sus buenos ángeles puedan asistirnos y cada uno de nosotros aquí y aquellos que nos acompañan podamos ser iluminados por su palabra. Guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y en el apartado para el día de hoy lleva por título Una lección para nosotros. Y nuestra primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿cómo los israelitas ya estaban acostumbrados a un alimento normal y sencillo? ¿Qué advertencia anterior ignoraron? ¿Y cómo somos tentados a murmurar y quejarnos de los caminos de Dios cuando somos tentados? ¿Qué debemos hacer? Muy bien. Entonces aquí tenemos, los israelitas ya estaban acostumbrados con un alimento normal y más sencillo. Muy bien. Ya había pasado el episodio aquel que hemos leído. Y cuando nosotros somos tentados a lo mismo que ellos había pasado, la advertencia que ellos habían tenido acerca de lo que había pasado allá, cuando ellos pidieron carne, ignoraron esa advertencia. Cuando nosotros somos tentados, ¿qué debemos hacer también nosotros? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos allá en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo capítulo 23, y ahí vamos a leer el verso número 2, pero en la primera parte. No seguirás a los muchos para mal hacer. Muy bien. Esto es, no importa cuántos son, no importa que sea la mayoría, no hemos de seguirlos para hacer mal. Muy bien. Esto es lo que no debemos ignorar. Y esto fue lo que los israelitas ignoraron en aquel entonces. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 107. Y ahí vamos a leer el verso 21 y el verso 22. Mire cómo dice: Den gracias al Señor por su constante amor y por sus maravillas en bien de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Muy bien. De todo lo que Dios hace para nosotros. Pero veamos qué más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso 6 y verso 7. Mire lo que dice aquí: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces creo que debemos recordar siempre acerca de lo que pasó en aquel episodio. Bueno, debemos dar gracias a Dios. Debemos nosotros de estar agradecidos y proclamar las grandezas que Dios ha hecho. Cuando nosotros somos tentados como el pueblo de Israel, debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y poner la alabanza a Dios. En lugar de estar recordando, mi condición no es tan buena, mi situación no es tan favorable, yo quisiera esto, quisiera aquello. En lugar de estar haciendo eso, vamos a recordar lo que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios ha hecho por ti, y entonces alabar a Dios por eso. Si quedamos murmurando y quejándonos, pronto va a venir el descontento, pronto va a venir la murmuración y pronto va a venir la rebeldía. Muy bien. Y esto no debe ocurrir entre nosotros. Nunca debemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, para que así podamos ahuyentar la tentación en alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy bien. Vamos a nuestra siguiente pregunta. En nuestra siguiente pregunta dice de la siguiente manera:
¿Qué otra lección debemos aprender del comportamiento rebelde de Israel en el desierto? Recuerda que todas estas son lecciones para nosotros. ¿Qué otra lección vamos a aprender de cómo se comportó Israel en rebeldía? Recuerde que la rebeldía no comienza porque de repente, espontáneamente aparece la rebeldía, sino que comienza con una queja, una murmuración que nos lleva a la rebeldía. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice. Veamos allá en 1 Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 5 y el verso número 6. Mire cómo nos dice. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se da cuenta? La Biblia nos dice que la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron allí. Y nos sirve de ejemplo a nosotros para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Y hoy día a veces vemos tantos males, podemos ver el pecado por todos lados, pero a veces el pecado de la codicia está tan arraigado en nosotros que pasamos murmurando por aquello que no tenemos, deseando aquello que no tenemos y nunca agradeciendo a Dios por aquello que sí tenemos. Nos damos cuenta, es una lección para nosotros, pero vamos a profundizar un poco más. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía que está en Patriarcas y Profetas, página 396, y nos dice así: Dios sacó a los israelitas de Egipto para establecerlos en la tierra de Canaán como un pueblo puro, santo y feliz. En el logro de este propósito les hizo pasar por un curso de disciplina, tanto para su propio bien como para el de su posteridad. ¿Se da cuenta? Así que Dios quería tener un pueblo puro, santo y feliz, pero los hizo pasar por una disciplina, los estaba instruyendo, muy bien, para ellos y para los que seguían, después de ellos. Pero vamos un poquito más allá. Acompáñame a leer el siguiente párrafo, que está en Patriarcas y Profetas, página 396. Leamos. Si hubiera querido dominar su apetito en obediencia a las sabias restricciones de Dios, no se habría conocido debilidad ni enfermedad entre ellos. Sus descendientes habrían poseído fuerza física y espiritual. Habrían tenido percepciones claras y precisas de la verdad y del deber, discernimiento agudo y sano juicio. Entonces, si ellos hubieran seguido las disposiciones de Dios, no enfermedad, no debilidad, fuerza física, fuerza espiritual, discernimiento agudo, muy bien, y un juicio totalmente sano. Pero ¿qué aconteció? No se siguió todo eso. Y como no se siguió todo eso, bueno, la posteridad no fue de esta manera. Pero vamos un poquito más allá. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Mire cómo nos dice. Pero no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios. Y esto les impidió en gran parte llegar a la alta norma que Él deseaba que ellos alcanzasen y recibir las bendiciones que Él estaba dispuesto a concederle. Esto es, no se quisieron someter a las restricciones de Dios, como hoy día nosotros también. Si no nos sometemos a las restricciones de Dios, no vamos a tener ninguna de esas bendiciones que Dios le quería dar al pueblo de Israel. Esto fue lo que aconteció. Por eso Dios les estaba pasando por el desierto, les estaba dando este tipo de alimentación, pero el pueblo se estaba volviendo rebelde. Y son lecciones que nosotros tenemos que aprender. Muy bien, pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué debemos hacer primero para asegurarnos de no codiciar las cosas malas? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Muchas personas se preguntan, bueno, yo no codicio. Tal vez no sabemos que codiciamos y tal vez estamos codiciando, porque tenemos que hacer algo antes para no codiciar esas cosas malas. Muy bien, vamos a la palabra de Dios y veamos lo que allí nos dice. Leamos en el libro de Romanos, capítulo 13, y ahí vamos a leer el verso número 4. Mire cómo nos dice. Romanos 13, 14, perdón. No, verso 4, verso 14. Mire cómo nos dice. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Muy bien. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? No queremos desear cosas malas. O a veces estamos batallando con esos deseos que tenemos y tratamos de vencerlos y intentamos una y otra vez. ¿Cuántas veces no has intentado vencer aquel mal deseo
de una cosa mala. Muchas veces estamos tratando, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué tenemos que hacer antes? Tenemos que vestirnos de el Señor Jesucristo y no fomentar los malos deseos de la carne. Pero porque sin Cristo no podemos hacer nada. Muchas veces hemos intentado por nuestras fuerzas dejar aquel mal hábito, aquella mala forma, aquella mala actitud, aquel mal carácter. Y muchas veces decimos, no, yo no tengo mal carácter. Claro, a mis ojos yo no tengo mal carácter. A los ojos de los demás es que se deja ver. No es que yo no tengo malos deseos, ¿no? Porque para mí me parece un deseo bueno, pero los demás ven que tal vez es un deseo malo. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta vestirnos de Cristo. Y cuando nos vestimos de Cristo, entonces los malos deseos se quedan por un lado. ¿Nos damos cuenta? Bien, vayamos a profundizar un poquito más en la pluma inspirada. Leamos el siguiente párrafo que está en el Instructor Juvenil. El 18 de agosto fue escrito en 1886. Mire cómo nos dice. Debemos luchar contra los pecados que batallan contra el alma. No podemos hacer esta obra con nuestros propios esfuerzos, sino que debemos ir a Jesús con fe. Él nos ayudará y nos fortalecerá para abandonar las malas tendencias y nos vestirá con la verdadera belleza de su carácter. Se nos exhorta a revestirnos del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Así que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Jesús. Queremos no tener malos deseos, ¿no? Queremos no codiciar cosas malas. Bueno, revistámonos del Señor Jesús. Él nos va a ayudar a vencer todas las malas tendencias que nosotros tengamos. Ya sea que las heredemos, ya sea que los cultivemos. Muy bien, pero el párrafo no concluye allí. Acompáñame a leer la siguiente parte. Mire cómo nos dice. La fe sencilla y la obediencia van de la mano. La fe sin obediencia a la santa ley de Dios no tiene ningún valor, pero la obediencia a Dios y la fe en el gran sacrificio ofrecido, que su sangre fue derramada por nosotros, y que aceptemos la justicia de Cristo, nos hará vencedores. Pongamos nuestra confianza en Jesucristo y Él nos hará más que vencedores. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros tenemos que ir a Jesús para poder vencer todas aquellas malas tendencias, para poder abandonar todas aquellas cosas. Debemos confiar en el sacrificio expiatorio de Cristo para que nosotros podamos vencer todas aquellas cosas. Muy bien, nosotros no podemos vencer, pero Cristo en nosotros vence. Muy bien, que Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Hemos concluido con nuestro estudio para el día de hoy. Quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Hemos aprendido las lecciones que el pueblo de Israel ha pasado. Queremos pedir que nos ayude para comprenderlas, atesorarlas en nuestro corazón y así no caer en los mismos males que ellos cayeron. Denos de su buen espíritu, ayúdenos a revestirnos de Cristo de tal forma que podamos abandonar aquellas cosas que son malas y de aquellos pecados que batallan contra el alma en cada uno de nosotros. Ayúdenos si es que lo hemos intentado anteriormente, pero lo hemos intentado tal vez sin Jesús. Queremos pedir que Jesús venga a morar en nosotros y podamos revestirnos del carácter de Cristo de tal manera que podamos obedecer según su voluntad. Guárdenos durante el resto del día y bendiga a cada uno que nos ha acompañado, nos ha visto. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues quiero agradecerle por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.